Hola queridos amigos, bonita tarde, bonita noche, buenas madrugadas, buenos días. A la hora que nos estén viendo les doy la bienvenida a este su programa Punto Fino en su canal Centinela del Norte. Les pido por favor que compartan esta información si les parece valiosa, ya que pues nos gustaría que esta información llegara a muchas más personas, porque bueno, pues no es cualquier información, amigos. Aquí les tenemos el punto fino de las cosas que están pasando en nuestro país y que, bueno, pues son súper importantes que se sepan y se compartan con toda la comunidad. Vamos a comenzar hoy con un tema que ha estado desde la semana pasada, desde que fue el aseguramiento del mega narco laboratorio, que ni siquiera era una fábrica, o sea, literal era un complejo industrial para producción de metanfetamina. Entonces, desde la semana pasada se traen un escándalo en contra de la gobernadora Maru Campos de Chihuahua, pues porque dio un golpe en contra del narcotráfico. Entonces, esto de veras que es impresionante porque, bueno, pues parece que vivimos en el mundo al revés. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de Chihuahua justamente, que ahí se aplica la ley con incongruencias y se asume, bueno, más bien congruencias, y las incongruencias son por parte del gobierno porque asume la responsabilidad de lo que hizo, lograr un operativo exitoso. Y en la cuarta transformación se protege a los acusados y se normaliza la impunidad. O sea, esto ya quedó totalmente evidenciado con las declaraciones y todo el escándalo que armó el Círculo de Morena y la Cuarta Deformación acerca de este tema. Entonces, bueno, vamos al contexto de este caso, amigos. Chihuahua actúa. Dio un golpe directo al crimen organizado con el desmantelamiento de este mega narcolaboratorio de drogas sintéticas, que fue de metanfetamina, en coordinación con las fuerzas federales. Y pues hay resultados. Eso es la buena noticia. Hay resultados y se dio y se desmanteló. Este operativo fue sumamente exitoso. Sin embargo, no fue un operativo nada más del gobierno de Maru Campos. O sea, lo asistió y lo llevó justo la Marina Armada, la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, bueno, pues eso es incongruente que se vengan todos los diputados y todos los senadores en contra y bueno, todo el ejército de la Cuarta Deformación a, al gobierno de Maru Campos por tener un operativo exitoso. Ese es el punto uno. Después, luego viene la crisis fabricada desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, desde el gobierno federal, y existieron omisiones que exigían la claridad y decisiones. Entonces, la respuesta fue inmediata. El fiscal de Chihuahua, César Jauregui, renunció en un acto de congruencia y de responsabilidad. No se aferró al cargo, no buscó excusas y reconoció que había elementos que debían investigarse. Se retiró para no interferir. Realmente ni siquiera tenía que haber sido eso, pero bueno, Morena quiere cabezas, ¿no? Este movimiento define a un gobierno totalmente y de cuerpo completo, ¿no? La administración de Maru Campos no protege puestos, protege la legalidad y permite el esclarecimiento de los hechos con total transparencia y apego a la ley. No encubre los errores, ella los enfrenta. Entonces, bueno, pues le pide la explicación a su fiscal y el fiscal pues dice que tiene omisiones en su declaración. Entonces, Maru Campos no asistió a la reunión de trabajo a la cual fue convocada por el Senado de la República, principalmente del bloque de Morena, sobre el caso de Chihuahua, por la sencilla razón de que no existe obligación constitucional ni legal para que una gobernadora acuda a este tipo de citatorios que no
pues no son comparecencias formales, definitivamente es nada más para pegarle al gobierno de Chihuahua. Entonces fue una invitación, por supuesto, del bloque morenista, cuatrotero, e intentó convertir esto en un juicio político. Fíjense nada más, un juicio político y altamente mediático. Fue un intento de dar otra embestida. Y el Senado no tiene facultades para citar a comparecer a una titular del Ejecutivo Estatal. No tiene esas facultades, sin embargo lo hicieron y los gobernadores, bueno, pues rinden cuentas a sus estados. Además existe también una investigación en curso que debe conducirse con seriedad, sin presiones políticas ni exposición en tribuna por pues un tema de no vulnerar el proceso. Entonces, porque hay una investigación en curso, amigos, entonces imagínense, ¿no? Parece que los de Morena pues no tienen ni idea de este tema. En fin, una línea bastante clara. Se combate al crimen con hechos y se responde cuando algo falla. Se cuidan las instituciones respetando la ley. Se asume el costo político cuando es necesario. Así actúa la gobernadora Maru Campos y el gobierno de Chihuahua. Mientras tanto, en la Cuarta Transformación, ellos encubren y miran para otro lado cuando los delitos están sucediendo, cuando los crímenes están a la luz del día, ¿no? Y las denuncias se van acumulando y los señalamientos carecen de eso, digamos, y van creciendo las evidencias porque están circulando en los medios. Entonces, no se traducen en investigaciones de fondo ni en consecuencias. Realmente no hay acciones en contra de todas las denuncias que hay. Sin embargo, bueno, pues las instituciones que deberían actuar se frenan, se diluyen o simplemente guardan silencio. Son omisas y eso también es un delito. La omisión es un delito. El resultado es el mismo en todos los casos. El funcionario permanece y el caso se enfría. Realmente pasan cosas y por un momento hay un escándalo, pero después se deja de dar seguimiento a este tipo de cosas que son trascendentes para la seguridad de nuestro país, ¿no? Y el cargo protege más que la ley, definitivamente, ¿no? No importa la gravedad de las acusaciones, el sistema está diseñado para hacer comparsa de funcionarios corruptos y ligados con el crimen organizado. No hay renuncias, no hay responsables, no hay una responsabilidad asumida desde el gobierno, entonces tampoco hay correcciones en cuanto a lo que está sucediendo, a los delitos que se denuncian. Y pues realmente esto es un temazo, amigos. Entonces vamos a hacer un resumen en el caso 1, la renuncia del fiscal, la responsabilidad, la congruencia y la transparencia. Y hay una dimisión inmediata tras hechos que requerían investigación. ¿Qué hechos requerían investigación? Pues la detección de dos desde la CIA. El reconocimiento público de la necesidad de esclarecer todo este tema y la separación del cargo para no contaminar el proceso. Respeto absoluto a la legalidad, porque él es señalado. Sin embargo, no señalan al general Trevilla, que es realmente el secretario de la Defensa Nacional. O sea, a mí no me digan que Trevilla no sabía, que la Secretaría de Relaciones Exteriores tampoco sabía. Ellos lo saben todo, sin embargo, la misión de Claudia, la misión que les tiene encargado es que no acepten encima de nada que saben de que aquí está operando la inteligencia norteamericana. Entonces vemos pues que la parte del fiscal respeta la legalidad, ¿no? Y la decisión que él toma fortalece la inmediatamente es nombrada una fiscal y entonces se va avanzando en el proceso. Y pues con la renuncia inmediata justo garantiza, pues como les digo, garantiza las investigaciones limpias
asumiendo la responsabilidad con congruencia, transparencia y apego total a la legalidad. Esto nos habla bien de este funcionario público, pero en el caso 2 contrasta que Morena pues es corrupción documentada y protegida, porque la corrupción es protegida desde Morena. Los desvíos millonarios sin castigo, las redes de corrupción acreditadas con investigaciones bastante serias y con documentos legales, justo del propio gobierno, contratos opacos y uso político del poder, funcionarios ligados a irregularidades que siguen activas, instituciones usadas para cubrir el poder, protegiendo a sus círculos cercanos de narcocriminales, que está lleno este gobierno definitivamente. Entonces, en el caso 3 vamos a ver que las denuncias, los escándalos, tienen cero consecuencias, amigos. No hay consecuencias de las denuncias y de los escándalos de corrupción y de impunidad que vemos cada día con este gobierno. Adán Augusto tiene múltiples denuncias sin proceso. De hecho, la diputada María Elena Pérez Jaén tiene 37 procesos, 37 denuncias que metió en la fiscalía en contra de Adán Augusto. Y díganme, ¿qué ha pasado? No se les da seguimiento. ¿Por qué? Porque en la fiscalía está la fiscal carnal Ernestina Godoy. Entonces, bueno, estos señalamientos por vínculos criminales, pues bueno, investigaciones reales, ¿no? Berta Alcalde, con rechazo masivo tras omisiones graves dentro de la Fiscalía de la Ciudad de México, con el caso de la desaparición de la niña del feminicidio que ve acá en la Torre Murano en Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez. Pues Berta Alcalde igual está encubriendo un sistema probable de trata de personas y de, qué barbaridad, reclutamiento forzado, en fin. Rosario Piedra Ibarra, acusada por negligencia, sin dejar el cargo. Ninguna sanción hacia ella, ninguna renuncia. Rosario Piedra es la directora de la Comisión de Derechos Humanos. Se han violado y no se han respetado desde el sexenio anterior los derechos humanos de los mexicanos, ni de las madres buscadoras, ni de los padres desaparecidos, de nada. O sea, la Comisión de Derechos Humanos está de adorno y más bien la Comisión de Derechos Humanos es un palero. Entonces, ninguna sanción, ninguna renuncia y la 4T opera en un sistema opaco y de total impunidad. ¿Qué más pruebas, amigos, requerimos para darnos cuenta de las graves omisiones que ha cometido este gobierno y las acciones criminales en contra de todos los mexicanos? Son evidentes y realmente ¿quién asume esa responsabilidad? Bueno, pues en esta sección que a mí me gusta porque me gusta mucho leerlos acerca de lo que ustedes piensan, vamos a las preguntas de este programa. Amigos, ¿ustedes por qué creen que en Chihuahua hay consecuencias y en la 4T no pasa nada? Pues yo se los puedo contestar en una simple frase, porque en Chihuahua sí hay y sí existe el Estado de Derecho, y la segunda es porque en Chihuahua sí se respeta la ley. En la siguiente pregunta, ¿quién protege a los funcionarios señalados a nivel federal? ¿Quién los protege? Pues realmente el régimen de la Cuarta Transformación. El gobierno los protege y no hay manera de negarlo o de voltear hacia otro lado. Eso es totalmente transparente por parte del gobierno de Morena. ¿Cuántas denuncias se necesitan para que alguien deje el cargo? No sabemos, no hay límite. Realmente no hay límite porque, o sea, Adán Augusto López Hernández es la persona más demandada y más investigada y realmente no pasa nada. Tiene denuncias tras denuncias. Les digo que la diputada María Elena Pérez Jaén metió 37 denuncias y no pasa nada. Entonces, bueno, pues ahí tenemos clara la respuesta. ¿Por qué la ley sí aplica en un estado y se ignora en el gobierno federal?
por qué la ley sí aplica en un estado y se ignora en el gobierno federal. Pues porque no van, como es un estado que gobierna la oposición, en el caso de Chihuahua, la gobernadora Maru Campos, pues ahí se gobierna con la ley, siguiendo el manual que tiene nuestra Constitución y la Constitución de Chihuahua. Además, también los estados tienen su autonomía, tienen su constitución política. Entonces, en el gobierno federal se ignora porque los logros que tienen los gobiernos de oposición, el gobierno y la Cuarta Transformación, los quieren opacar. ¿Qué mensaje se manda cuando la impunidad es la regla? Se manda un mensaje muy delicado. ¿Por qué? Pues porque si hay impunidad, obviamente es por parte del Estado, por parte de las fiscalías, por parte de las secretarías y de las autoridades federales. Entonces, el mensaje tan delicado que mandan a la sociedad mexicana es que no hay Estado de Derecho y que aquí nos rige la ley de la selva, así tal cual, porque hay una falta de respeto a las leyes y a la Constitución. Entonces, en las conclusiones para este bloque, Chihuahua está haciendo lo que el resto del país dejó de hacer, amigos. Aplicar la ley sin excepciones. Realmente es un respeto a la ley porque hay que acatarla y más gobernando un estado tan importante del tamaño como el del tamaño de Chihuahua, ¿no? Entonces Chihuahua está haciendo lo que el resto del país dejó de hacer, aplicar la ley sin excepciones, asumir responsabilidades sin esconderse, actuar con claridad. La renuncia del fiscal no es un gesto político, amigos, es una definición de gobierno. El cargo público es una responsabilidad, no es un refugio. Un cargo público se trata de servir, de obedecer a la Constitución, primero que nada los servidores públicos, porque son los que tienen que dar el ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues, cuando esa responsabilidad se pone en duda, se deja el puesto. Así se protege a las instituciones y el actuar de un gobierno que pues realmente está dando resultados. Entonces, la administración de Maru Campos demuestra que sí se puede actuar con legalidad, con transparencia y con congruencia y sin prestarse al juego del golpeteo político que le encanta jugar a la 4T. Sí se puede enfrentar al crimen, claro que sí, y al mismo tiempo rendir cuentas, siempre en apego total a las leyes del Estado mexicano. Entonces, del otro lado, la Cuarta Transformación consolida un método o un modelo en donde las denuncias no importan, amigos, donde los escándalos no tienen ningún costo y donde el poder, bueno, ni los escándalos, ni las denuncias, ni las violaciones que vemos así en vivo y a todo color, y pues no tiene costo, en donde el poder se usa para blindar solamente a ese grupúsculo que son el grupo de la Cuarta Transformación. No, esto no es omisión, sino es blindaje personal hacia los suyos. Adán Augusto López Hernández acumula acusaciones gravísimas sobre sus ligas con el crimen organizado y sigue intocable, totalmente. Berta Alcalde enfrenta rechazo y permanece una acumulación de omisiones e ineficiencia que no ha dado resultados y sigue sin dejar a la Fiscalía Capitalina, ¿no? Rosario Piedra es señalada por negligencia criminal. Ante la crisis de los desaparecidos, decidió quedarse del lado del gobierno. Y no pasa nada. Esos organismos tienen que ser autónomos. No tienen que estar del lado del gobierno. Lo mismo que la Suprema Corte, lo mismo que la Comisión de Derechos Humanos, desaparecieron al INAI. Entonces, esos eran los contrapesos que se construyeron en el pasado a partir de la transición y
realmente lo que vino a hacer Morena fue a destruirlos. Entonces todo queda igual porque el sistema está diseñado precisamente para eso, para dar impunidad a toda esta gentuza de Morena. Entonces la diferencia pues es contundente, amigos. En Chihuahua sí hay gobierno y en la 4T hay protección política, mentiras y pues no responden ante la ley. El que no responde a la ley, el otro lo esquiva y en fin, así vemos una serie de incongruencias porque el gobierno tendría que poner el ejemplo. Si están de acuerdo, ¿cómo les voy a decir a mis ciudadanos una serie de cosas, pura retórica, y en la realidad no lo aplico? Entonces se educa con el ejemplo, amigos. La cuarta transformación captura capos y deja al país ardiendo, sin control y con la población civil a su suerte entre fuego cruzado, incendio y represalias. Estos son actos terroristas, amigos. Les voy a platicar que detuvieron al jardinero, un operador muy cercano que consideraban el segundo de apoyo del Mencho. Cada vez, en el contexto les voy a explicar que cada vez que el gobierno federal captura algún capo, lo que sigue es el caos y la violencia desbordada que daña de manera terrible a la población civil. El Estado perdió el control frente a un grupo de criminales que responden con plomo, incendios, bloqueos, asesinatos y daños en propiedad privada. Detuvieron a este personaje, ¿no? Y entonces no hay una planeación seria, no hay capacidad de contención, no hay una estrategia verdadera para proteger a la población de estos actos terroristas. Y dicen que no hay terrorismo. Se ejecuta el operativo, se toma la foto y se abandona el territorio. ¿Cómo así? Si ya saben cómo responden los criminales. ¿Por qué? Porque habían pactado esa paz narca. Entonces, cuando llega a Estados Unidos y presiona, tienen que responder con capturas de este nivel de capos. Y entonces, pues, ¿qué viene la respuesta? Si ellos ya saben cómo actúan, ¿por qué no protegen a la gente vulnerable, no? Entonces, minutos después de empezar los incendios, los bloqueos, los ataques, la gente se encierra en sus casas. Las calles se vacían y los negocios incendiados. Vi imágenes, por supuesto, de los Oxxos, clásico que ya les gustó incendiar los Oxxos, fábricas, camiones tomados para bloquear carreteras que pertenecían a alguna empresa transportadora de alimentos, de materias primas. Bueno, pues esto pasó en Nayarit. Estamos hablando de la constante de un gobierno que no puede sostener sus propias acciones con prevención y acción real en el campo. Son gente que no está preparada para esto, honestamente. Detienen a un objetivo y dejan abierto todo lo demás, todos los frentes. Entonces se concentran en un frente, pero por acá se olvidaron de todo y de la gente y de que tienen que estar cubriendo el territorio porque saben cómo reaccionan. Entonces el crimen reacciona y el Estado se hace a un lado o sencillamente llega tarde. Y pues la 4T no controla el territorio. Cada operativo importante termina exhibiendo lo mismo: la improvisación, la reacción tardía y una incapacidad total para garantizar seguridad a los civiles expuestos a las acciones del crimen organizado, al terrorismo, a los actos terroristas que el crimen organizado comete cada que se detiene a un capo de la droga, sobre todo de este tamaño. El costo ha sido terrible para México. Han sido vidas perdidas, ciudades paralizadas, millones en daños, familias atrapadas en medio de un fuego cruzado y al final el gobierno reduce todo a comunicados y discursos. Amigos, no cambian nada. Porque, ¿qué van a hacer esos empresarios? ¿Qué van a hacer esos transportistas? ¿Qué van a hacer esas mamás que mataron a sus hijos en un fuego cruzado? ¿Quién te repone o te repara la vida de un hijo, de un ser querido, que muere
nada más por pasar por una calle cuando va a suceder un ataque de este nivel, ¿no? La captura del jardinero y la violencia inmediata. O sea, la violencia se desata totalmente cuando detienen a uno de los líderes más importantes del cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit. Y horas después, pues ya sabemos, ¿no? Incendios, autos, negocios, carreteras bloqueadas, actos de terrorismo. La población obligada a esconderse y a guardarse en sus casas. ¿Qué está pasando? Las autoridades piden no salir ante el riesgo inminente, ¿verdad? A esos niveles estamos llegando. Es que hay más muertos que en la guerra. Hay más muertos en México que en la guerra de Ucrania. Y en teoría México no está en guerra. Entonces, ¿qué está pasando? Una reacción criminal sin contención efectiva. Otro operativo que termina en actos de violencia afectando a toda la población civil que no tiene ni vela en el entierro, amigos. Caos nacional tras la caída del Mencho, lo pudimos ver, ¿no? Los ataques en más de 20 estados cuando capturan al Mencho, los bloqueos, los incendios, las carreteras tomadas, en fin. Otra vez, actos de terrorismo, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Son actos de terrorismo. Ciudades paralizadas y población expuesta. La población en pánico, con más de 60 muertos en una sola jornada. Zonas enteras convertidas en un campo de batalla. O sea, todo el territorio, porque todas las zonas en tantos estados de la República, al menos en 20 estados, es un campo de batalla. El país se convirtió en una zona de guerra sin control durante días cuando detuvieron al Mencho. Bueno, cuando pues lo acribillaron, lo mataron, lo neutralizaron. El otro caso, en el caso 2, pues es el caso 1 es el del jardinero, el caso 2 es el del Mencho y el caso 3 es el Culiacanazo. Un operativo fallido, bueno, exitoso por parte de las fuerzas militares y pues sale el presidente López Obrador, cabeza de pañal, a decir que suelten a Ovidio. Fue una operación, ya después, pues fallido, porque el Estado se rinde. Logran capturar a Ovidio Guzmán y se desata la violencia masiva en Sinaloa. Entonces los bloqueos vuelven, los ataques armados, la falta de reos, se vuelve a repetir todo esto y la ciudad completamente rebasada y tomada por el crimen organizado y pues la decisión de liberar al detenido realmente por frenar la violencia que se desata en Sinaloa. Entonces eso es una clara muestra de paz narca, de amnistía con los narcos, porque el gobierno cede ante el poder criminal. El Estado se dobló frente al crimen organizado, ante una reacción que fue incapaz de prever y menos, mucho menos, de controlar el gobierno federal. El capo queda libre. Digo, no controla el gobierno federal porque el operativo fue exitoso en su inicio con la captura de Ovidio. Entonces, bien por el ejército, pero no sé si recuerden que López Obrador habló con los criminales acerca de esto. El Estado se dobló frente al crimen organizado y ante una reacción que fue incapaz de prever y menos de controlar. El capo queda libre por instrucciones del narcopresidente López Obrador. Les comentaba que yo en un momento vi al inicio del gobierno de López Obrador cuando él va y habla con los militares en donde les dice que también los criminales son seres humanos. Tenían la indicación de no actuar sobre los grupos criminales. Y era una impotencia terrible porque lo vimos en los medios, cómo los criminales atacaban a los soldados y los soldados no podían defenderse. Entonces, ¿para qué están ahí? ¿Para qué están en el campo de batalla? Para cuidar a los criminales realmente, porque a la población no la cuidan. Entonces, bueno, el siguiente bloque de preguntas
hacia este tema enfocado a la captura del jardinero, miembro del cártel de Jalisco Nueva Generación, es el siguiente. ¿Por qué cada captura termina en un caos y violencia? Los acabo de decir. No hay una planeación para un objetivo de esa magnitud y de las represalias que puede haber alrededor del círculo en donde él es capturado. Pues no hay planeación estratégica desde el gobierno de la Cuarta Transformación. Definitivamente no la hay. ¿Dónde está la gente para proteger a la población? ¿Dónde está la estrategia para proteger a la población? Volvemos a la misma respuesta. No hay estrategia y no hay un plan porque no están preparados para esto. No sé si es parte realmente de sus sacrificios. En fin, ¿dónde está la estrategia para proteger a la población? Definitivamente no está. No hay una estrategia para proteger a la población. La siguiente pregunta es, ¿por qué el Estado pierde el control después de cada operativo? La misma respuesta. Porque no están preparados, no hay un plan. Son ineptos, son personas que no están preparadas o que definitivamente no les importa la vida de las personas. ¿Cuántas ciudades más tienen que arder para corregir esto? Ojalá que no tengan que ser muchas más ciudades, muchos más territorios. Esperemos que no sea así, porque son vidas de mexicanos, porque son familias que se rompen, que se acaban. Espero que ya no tenga que haber más ciudades que logren corregir esta estrategia de seguridad para que no sigan muriendo más inocentes. ¿Quién responde por las vidas y pérdidas materiales? Pues nadie, solo las condolencias de la presidenta porque realmente, o de la presidente Sheinbaum, porque realmente pues no ha habido más que eso. Y a veces, ¿no? Esas respuestas de condolencias. En las conclusiones de este tema, les voy a decir que la Cuarta Transformación está ganando la guerra contra el crimen. No. Está mal y reacciona tarde. Ejecuta operativos sin una planeación operativa real, sin pensar en las consecuencias, dejando a la población expuesta, dejando a la población mal, indefensa. Es incapaz de controlar lo que ellos mismos desatan. ¿Por qué? No porque combatan al crimen, sencillamente porque no están preparados para esto. Cada captura importante debería significar seguridad, éxito, un logro, porque se capturó a un criminal y debería pues de implicar más seguridad, porque ya desarticulaste, ¿no? O ya viste a un criminal. Hoy significa miedo en la población. La gente ya no sabe lo que viene. Si incendios, si bloqueos, si balaceras, si coches bombas, si incendios de trailers y de bloqueo de carreteras, muertes. Entonces el patrón es tan claro que ya es predecible. Y aún así sigue sin cambiar nada. El gobierno sigue teniendo las mismas actitudes ante lo que sucede a su alrededor. Entonces, en el Culiacanazo, en el caso del Culiacanazo, fue la señal más clara de un gobierno que se quiebra cuando lo presionan. ¿Por qué se quebró? Porque realmente López Obrador tenía un pacto criminal, tenía un pacto con ellos, porque se dice que le financiaron las campañas políticas. Desde el 2006, amigos. Entonces tenía ahí una alianza, digamos. Entonces se captura un objetivo y horas después se tiene que soltar, y no por estrategia, sino por incapacidad, porque tiene las manos sucias. Ese día el Estado perdió y lo hizo frente a todo el país y en cadena nacional, amigos. Esto es un crimen confeso, soltar a un criminal por presión. Lo que pasó tras la caída del Mencho y la captura del jardinero en Nayarit, la captura del Mencho en Jalisco y la captura del jardinero en Nayarit, confirman que el problema va
creciendo y que el gobierno federal no ha aprendido nada. Repiten el mismo esquema y obtienen el mismo resultado: violencia descontrolada y ciudadanos abandonados. Entonces esto se convierte en un tema grave y esto no solo es un tema de seguridad. Esto es un tema de un gobierno que no puede garantizar el bienestar de sus gobernados. Ha cedido tanto a los cárteles que ahora es incapaz de poderlos enfrentar y de controlar el territorio y proteger a su gente, porque no puede, falló en uno de sus principales deberes constitucionales, que es proteger a los mexicanos. En fin, así las cosas. Con esto es una pena realmente que cada que detengan a un se convierta en una tragedia para la población mexicana. Entonces vamos al siguiente tema y vamos a platicarles hoy otra vez de la persona, esta senadora que traiciona a los chihuahuenses. Andrea Chávez busca traicionar nuevamente a Chihuahua, metiendo al Estado a la barredora y a su negocio de casinos. Hay detrás un tema muy importante que les voy a platicar aquí, porque Andrea Chávez llega como una aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de Chihuahua. Entonces llega porque tiene prácticamente 2 años haciendo campaña, en campaña anticipada, por supuesto, totalmente fuera de la ley, porque todavía ni siquiera son tiempos. Está haciendo campaña desde hace 2 años para el 2027. O sea que cuando lleguemos al 2027 va a haber acumulado 3 años de campañas anticipadas. Entonces llega como aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de Chihuahua, pero no lo hace sola. Llega siguiendo las órdenes de toda una red de corrupción y crimen e impunidad, con intereses claros y con una ambición que apunta a tomar el control del Estado para darle entrada a la barredora y sus negocios que pretenden aparentar ser lícitos, cuando todos sabemos que es dinero sucio al amparo de las cúpulas de la Cuarta Transformación. El dinero viene a través, la barredora viene a través de las empresas fantasmas que dio de alta Andrés Manuel López Obrador, viene a través de los permisos que otorgó Andrés Manuel López Obrador a 20 concesiones de casinos para el mismo grupúsculo de Tabasco, en donde se lava dinero, en donde tratan de aparentar que es un negocio lícito. Entonces, aquí el dinero, el poder y las estructuras que ya operan en otras partes del país se quieren activar en Chihuahua. Para Andrea Chávez es imposible ocultar que su entorno político está ligado a la barredora y un grupo con operaciones criminales y con presencia en redes de negocio que incluyen casinos. Como les digo, hay un grupo que tiene 20 concesiones para casinos, empresas que dio de alta como notario Adán Augusto López Hernández, y Andrés Manuel se la pasó diciendo que no iba a autorizar casinos en México. Sin embargo, unos meses antes de terminar su mandato, a través de Luisa María Alcalde, dieron la acreditación, la Secretaría de Gobernación y la autorización ante la Secretaría de Gobernación para dar licencia a 20 casinos. Entonces, esto les digo, es en el cierre del sexenio de López Obrador, donde deja al descubierto cómo funciona este modelo. Autoriza los 20 casinos en una empresa vinculada a operadoras que compartieron permisos con la familia, también de Adán Bermúdez Requena, de Bermúdez Requena, el jefe de la barredora. Entonces, la misma estructura que ha sido señalada por relación con este grupo criminal, más los negocios millonarios, que no nacen de la nada, amigos. Hoy en Chihuahua está en la mira de la barredora con Andrea Chávez. O sea, si llega Andrea Chávez, entra el cártel de la barredora
a operar dentro del estado de Chihuahua, como la puerta de entrada totalmente hacia el crimen total. Su aspiración no es política, amigos, es meter ese esquema de Estado, incrustarlo en Chihuahua. Entonces, ella es una traicionera. Andrea Chávez está apostando por intereses que no tienen nada que ver con la gente. Está abriendo la puerta a redes que han hecho del poder un negocio y del crimen una herramienta política y una herramienta de control. No hay agenda pública, hay ambición personal y de quienes la impulsan justamente. No hay proyectos de gobierno, hay un intento de apropiarse del Estado con respaldo de estructuras que operan en la sombra. Fíjense nada más qué delicado si llegara este personaje a incrustarse en el gobierno de Chihuahua. Amigos de Chihuahua, mis chihuahuenses, no lo permitan, por favor. 20 casinos y la red ligada a los Bermúdez Requena. Autorizaciones federales en el último tramo del sexenio de López Obrador, autorizadas por Luisa María Alcalde, empresas con vínculos compartidos con operadores de la familia Bermúdez Requena, uso de un mismo permiso para múltiples casas de apuestas, una red de negocios que crece bajo una cobertura legal porque la usan para lavar dinero. Entonces la estructura que mezcla el poder político con el dinero, pues el resultado es el negocio de los casinos operando con un respaldo desde el poder y se incrusta dentro de un gobierno estatal. Y vamos a continuar con este análisis para nuestro querido estado de Chihuahua. Por favor, si tienen amigos chihuahuenses, si eres de Chihuahua y tienes esta información, por favor, compártela para que más gente esté enterada de lo que podría suceder si logra ganar Morena en el estado de Chihuahua. En el caso 2 vemos el dinero sucio en la campaña de Andrea Chávez, los señalamientos sobre el financiamiento irregular, que bueno, han sido repetitivos y que se ha pronunciado en el Instituto Local de Chihuahua, el Instituto Electoral de Chihuahua, y ella hace caso omiso de todo esto. Entonces, estos posibles vínculos con los recursos de la barredora, la relación política con el entorno de Adán Augusto, la ruta del dinero, sin aclarar, porque les voy a decir, amigos, que son miles y millones de pesos. En lo que va el tiempo que ella ha ocupado su escaño en el Senado, es que se ha dedicado a hacer campaña en Chihuahua. En lugar de trabajar para los chihuahuenses, pues lo que está haciendo es campaña política anticipada. Ha gastado un sinfín de dinero, o sea, se calcula que ha gastado 40 millones por lo que se ha visto. Pero ¿qué hay detrás? La relación política con Adán Augusto, pues que le patrocina realmente todo este tema a través de todas estas empresas factureras, dinero del huachicol, dinero de la barredora. Entonces, la ruta del dinero está sin aclarar. Las denuncias apuntan a una estructura mucho más amplia, y el origen del dinero con el que Andrea Chávez ha operado su campaña levanta todas las alertas para que tengamos los focos rojos prendidos y estemos observando. En el caso 3 vemos la red política y criminal que busca expandirse, o sea, va ganando territorios, ¿no? Vínculos con el entorno de Adán Augusto, pues en Tamaulipas, no, en Tabasco. Señalamientos de relaciones con la barredora, estructuras que combinan el poder político y la operación criminal a todas luces. Modelo listo para replicarse en otros estados. Chihuahua es el objetivo inmediato, amigos. Busca secuestrar a Chihuahua para imponer sus redes ilícitas de negocios en nuestro querido estado de Chihuahua. Y realmente no debemos permitirlo. Por eso es importante que lo compartan con todos los chihuahuenses para que estén enterados de qué
hay que hacer, porque también les voy a decir, hay que cuidar las casillas, hay que estar muy al pendiente porque Morena y la Cuarta Transformación son unos delincuentes, entonces tenemos que ocupar espacios como siendo parte de funcionarios de casilla, siendo parte de las estructuras de los o representantes de casilla por el partido que ustedes les guste votar, pero cuiden las elecciones, por favor. Cuiden a los votos. No podemos permitir que llegue la delincuencia al estado de Chihuahua. Las preguntas para este bloque, amigos, es ¿quién está detrás del dinero que impulsa Andrea Chávez? Al menos yo sí les podría decir tres. Son los empresarios de las empresas factureras dadas de alta por Adán Augusto López Hernández, el dinero del cártel de la Barredora, el dinero de los narcocasinos que autorizaron y pues es toda la red de empresarios que trabajan para el gobierno y que no están cumpliendo y que no entregan, etcétera. ¿Por qué aparecen vínculos con la Barredora en su entorno político? Porque ella es absolutamente cercana a Adán Augusto López Hernández. Y Adán Augusto López Hernández es absolutamente el dueño del cártel de la Barredora. Ese es el vínculo total. ¿Qué papel juega la red de casinos en este esquema? El papel que juega es un esquema de lavado de dinero. Eso es lo que es. Son apuestas, en teoría lícitas, pero están lavando el dinero del crimen organizado. Literal, blanquear el dinero. ¿Se intenta replicar este modelo en Chihuahua? Sí, porque a todos los estados que llega Morena los destruye porque infiltra a todo el crimen organizado que está ahí y empieza a trabajar de la mano del crimen organizado. ¿Quién va a enfrentar la entrada de estos intereses al Estado? Tenemos que ser los ciudadanos. Definitivamente la gobernadora María Eugenia Campos está haciendo su papel, el que le corresponde, pero a quienes nos corresponde enfrentar la entrada de estos intereses al querido Chihuahua somos los ciudadanos. ¿Cómo? Ejerciendo nuestro voto y el mandato constitucional, que es que tenemos la libertad de elegir a los gobernantes, pero no son los mandatarios porque nosotros mandamos al pueblo. Nosotros, el pueblo, mandamos. Ellos tienen el encargo de dirigir y de administrar, pero los mandantes somos el pueblo. Entonces, en la conclusión, Andrea Chávez representa un intento de la llegada de un modelo de negocio corrupto, absolutamente e ilegal. Dinero de origen cuestionado, permisos desde el poder y estructuras que mezclan la política con los intereses criminales. Los 20 casinos son la prueba de cómo se construyen los negocios al amparo del gobierno. Permisos, conexiones y expansión, así funcionan. Y ese mismo esquema es el que ahora apunta peligrosamente a nuestro querido estado de Chihuahua, amigos. La traicionera de Andrea Chávez no está defendiendo al Estado de ninguna manera. Está jugando un juego muy peligroso para los intereses turbios del crimen organizado. Está apostando por un modelo que pone el dinero por encima de la ley y las redes por encima de la gente. Y no se vale. El dinero que rodea su proyecto es dinero sucio. Entonces, los señalamientos son graves y no han sido respondidos hasta el momento. No nos han respondido a los ciudadanos y necesitamos saber realmente qué es lo que está pasando ahí. La red que respalda a Andrea Chávez tiene antecedentes y vínculos claros con el crimen organizado. No es un discurso, amigos. Es una estructura que busca poder para operar con protección del gobierno. De imponerse este modelo en Chihuahua,
el estado y la seguridad de los chihuahuenses quedan comprometidos absolutamente. Porque cuando el crimen se mezcla con la política, el crimen termina mandando, como lo estamos viendo en la mayoría de los estados del país. Y esto es exactamente lo que representa Andrea Chávez, amigos. Nos representa una estructura criminal detrás de toda esta campaña de mentiras y trampas que va a querer ocupar los recursos del Estado más los recursos de las factureras, de las petrofactureras, de las empresas fantasmas, del dinero de Adán Augusto, del dinero de la barredora, más nuestros impuestos. Así que lo que sabemos es que ha gastado 20 millones por año, el total de los gastos que le sacaron los trapitos al sol por parte del INE es que ha gastado hasta la fecha 40 millones de pesos en su campaña adelantada. Amigos, pensemos y seamos conscientes de esto que nos está acechando a todos los mexicanos. Y ahora, desgraciadamente, se ensañan con el estado de Chihuahua. Es una desgracia que suceda esto. No se dejen engañar. Platíquenlo, organícense, compartan la información. Por supuesto, les voy a recordar que le den like a este programa, que se suscriban al canal Centinela del Norte, que si les gusta o les es útil esta información, lo compartan para que más gente se entere y podamos estar atentos de lo que viene para México en este tiempo y sobre todo para las elecciones del 2027, y no podemos permitir seguir en manos de este gobierno de la 4T, de cuatroteros, que es un gobierno criminal, que es un gobierno que no quiere a los mexicanos, que destruyó todas las instituciones, destruyó el equilibrio de poderes, porque tienen todo, acapararon todo. Y si dijéramos, bueno, es que estamos mejor, es que ya tenemos el servicio de salud como en Dinamarca, ya tenemos una súper seguridad, ya tenemos, wow, pero nada de lo que han hecho sirve. Sin embargo, ha destruido todo y entonces quedamos los ciudadanos expuestos ante esto. No lo permitamos, amigos, permanezcamos informados. Los dejo con un abrazo grande y un beso y nos vemos en la siguiente emisión de Punto Fino en su canal Centinela del Norte. Un abrazo para todos.